Uno de los principales métodos de producción de compósitos base aluminio en estado semisólido o semilíquido es el proceso de Rio casting. Esta técnica combina dos tecnologías, que es la Vertical Indirect Squeeze Casting, con una nueva manera de procesar el material a fin de obtener una estructura globular. En este proceso, todo el líquido fundido se coloca en un horno caliente y se cuela en un carrusel con crisoles, donde el material líquido es bombeado desde el horno de mantenimiento. Posteriormente, los crisoles se enfrían mediante chorros de aire homogéneamente distribuidos. La estructura globular se obtiene controlando el enfriamiento durante el proceso de solidificación. Ya en la etapa final del carrusel se alcanza el estado semisólido y la temperatura se homogeneiza en todo el crisol mediante un horno de inducción. Ya finalmente un brazo robotizado coge la lingotera e invirtiéndola deja caer el material y a continuación se lleva a cabo la inyección. En este proceso, la velocidad de inyección es muy lenta, más o menos de 0.1 metros por segundo, en comparación con la velocidad de inyección convencional, que está entre 4 a 5 metros por segundo, y se realiza de abajo hacia arriba, como en baja presión, lo que permite que el flujo en el material sea laminar y que el aire sea expulsado fuera de la cavidad del molde y no quede atrapado, lo cual reduce el porcentaje de porosidad en el material. La inyección de la máquina es, como mencionábamos, vertical, no atrapa por tanto tantos gases y aire como ocurre en la inyección horizontal, por lo que se tiene un mejor control de la temperatura y obviamente de la solidificación del material. La composición del semisólido en el carrusel debe de estar entre el 50 y 60% de fase sólida. Algunos materiales que han sido fabricados mediante este método son aleaciones base magnesio, reforzados principalmente con carburo de silicio, aunque también puede ser con carburo de titanio, y aleaciones base aluminio como aluminio con 8, 9, hasta 10% de silicio y algo de cobre. Una vez preparada la masa semisólida o el lodo, a partir de la aleación fundida y el atrapamiento mecánico de las partículas durante el proceso de solidificación, esta masa obtenida se transfiere directamente a una matriz para darle forma a los componentes. La distribución de las partículas del material compuesto mejora mucho mediante este cizallamiento intensivo durante todo el proceso y se produce, por tanto, un refinamiento adicional de la microestructura, es decir, también se refina la matriz como efecto de la aplicación de esta presión. Por medio de este proceso también se puede evitar el asentamiento de partículas o la aglomeración, es decir, la segregación de partículas, la formación de clúster, ya que las partículas reforzantes se agregan cuando la lesión está parcialmente sólida. Como puede observarse en la figura, la diferencia tanto en el proceso de solidificación y enfriamiento como en la microestructura final de los materiales evidencia la forma globular de la solución sólida y la modificación de alguna otra fase, como podría ser el eutéctico o algún otro compuesto intermetálico. La selección del refuerzo para el material compuesto aquí es fundamental, ya que estos deben de ser estables a la temperatura de trabajo y no reaccionar a fin de aminorar posibles reacciones interfaciales. Los refuerzos más utilizados en este proceso son el carburo de silicio y la alúmina. Se pueden producir compósitos de matriz metálica de alta calidad como piezas complejas, sin porosidad, con una contracción reducida, que presenten un buen rendimiento mecánico, puedan llenar el molde, sean tratables térmicamente, con buen acabado superficial y propiedades en cuanto a desgaste superiores en comparación con otros métodos de fabricación. Sin embargo, la principal limitación de este proceso es en términos de infraestructura, ya que se necesitan instalaciones de producción con
alto nivel tecnológico y operaciones que tengan conocimientos y formación en el área. El proceso de Riocasting posee superioridades como el ahorro energético, el reciclaje interno de chatarra, ya que no se requieren lingotes especiales como materia prima, lo cual ha llevado a que este proceso se considere como preferido debido a su rentabilidad y alta productividad. Se pueden listar entre sus principales ventajas las siguientes: evita el alto costo, materia prima especial, ya que el caldo metálico, que está semisólido con una estructura globular, se puede producir directamente a partir del metal líquido. Permite el reciclado de chatarra como virutas o desechos de colada. Incrementa la flexibilidad en el tamaño de la pieza, ya que no hay restricciones relativas a la relación entre longitud y diámetro de piezas semiterminadas como lingotes. Las aleaciones pueden modificarse in situ. Y finalmente se puede preparar la fracción de la fase sólida deseada para posteriormente llevar a cabo el proceso de conformado. El proceso de compocasting es un proceso igual en estado líquido en el que las partículas reforzantes previamente precalentadas son adicionadas a una masa semisólida. Específicamente hablando de los compósitos de matriz base aluminio, estaríamos hablando de una temperatura alrededor de los 680-700 grados centígrados. Este intervalo de temperaturas es menor que el que se maneja en el proceso de stir casting. La dispersión de las partículas se promueve de igual forma mediante una agitación intensa. Como puede observarse en la imagen, la mezcla entre las partículas reforzantes y la matriz en estado semisólido son vertidos en un molde. Posteriormente son comprimidas mediante la aplicación de una carga y finalmente solidifican. La agitación del fluido puede realizarse mediante vibración mecánica, agitación mecánica, electromagnética, a fin de favorecer la distribución de las partículas. Con la formación de las partículas sólidas primarias a partir de la suspensión, se puede evitar la reducción de la aglomeración o el agrupamiento del refuerzo, lo que conduce a una mejor distribución de las partículas, el refinamiento de grano en términos de la matriz y una reducción de la porosidad a valores mucho más bajos que lo que se observa en el proceso de stir casting. Dentro de las principales ventajas que brinda este proceso, podríamos mencionar un ciclo de producción elevado, una temperatura de procesamiento más baja en relación a stir casting, lo cual puede ayudar a prolongar significativamente la vida útil de la maquinaria, de todas las herramientas de trabajo, ya que la agitación se lleva a cabo dentro del rango de temperaturas de solidificación de la aleación. El empleo de agitación electromagnética con esta ruta de procesamiento es una de las formas más comunes que permiten la obtención de estructuras globulares en materiales metálicos. En este método, el metal se agita en el rango de temperatura semisólido y como consecuencia la estructura que se genera pasa de ser, en lugar de dendrítica, a una estructura globular. Este tipo de compuestos con estructura globular presentan mejores propiedades mecánicas en términos de dureza, límite elástico, resistencia a la tracción y resistencia al desgaste, además de que se conserva la ductilidad de la matriz. Sin embargo, esta técnica todavía se encuentra en su etapa inicial, por lo que solamente se han fabricado algunos componentes como cilindros y pistones.